Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El tema de hoy nació de una situación que vi a través de un video, de una predicación. Y entonces yo me preguntaba primero, cómo las palabras de una persona famosa, un cristiano, estoy hablando de un pastor que mueve multitudes. De hecho, su iglesia es de mucha gente, miles, pero que también anda alrededor del mundo haciendo conferencias y que también es muy conocido. Una persona de esas, cuando dice algo, es peligroso porque son demasiados oídos escuchando, y puede que cuando fallen y den una palabra que no está bien, realmente la gente se deje llevar por lo que esa persona está diciendo y no por lo que realmente dice la Biblia. Entonces vamos a hablar de justificación, y mucha gente puede decir: justificación, ¿qué es eso? Porque la mayoría de nosotros no hemos sido discipulados, y vea que yo dije no hemos sido, porque en algún momento yo llegué a una iglesia y nunca me ofrecieron un discipulado de la primera iglesia que llegué. No. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ha producido en mí desde que nací en el Evangelio, desde antes de nacer de nuevo, el estudio de la palabra. Y de hecho, nací de nuevo estudiando la palabra. Eso fue de Dios, el Espíritu Santo. Entonces hay cosas que uno conoce bien, pero otras personas sabe uno que no las conocen bien. Pues esta persona que les cuento basó su predicación en un libro escrito por otro pastor ahí, común y corriente como ustedes o como yo, un ser humano que tuvo una crisis en medio del COVID, y resulta que por esa crisis esta persona aparentemente murió, y estando muerto le pasaron algunas cosas ahí. Tuvo una experiencia y hace un libro. Después de que tiene la experiencia, bueno, aparentemente le dieron oportunidad de volverse y entonces escribe el libro. Y entonces este pastor que les estoy contando, que predica, basó su prédica en un libro, en la experiencia de un cristiano. Y no, así no es, ni así debe ser nunca. Yo debo basar mi vida cristiana en la palabra de Dios, en las experiencias que están aquí en la Biblia de personas que anduvieron con Cristo o del mismo Jesús, que son palabra de Dios y que las tenemos aquí. Resulta que este hombre, antes de entrar al cielo, no había entrado, se supone. Aparentemente un ángel le habla y le dice que le trajo a la memoria pecados que había cometido, siendo cristiano y siendo pastor y todo, pecados que había cometido. Y entonces lo llevó a que confesara aquellos pecados, que dijera y reconociera: sí, eso que hice fue robar, sí, eso que hice fue lujuria, sí, eso que hice fue soberbia, sí, eso, porque aparentemente, estoy haciendo un resumen, el ángel o el personaje que se le apareció ahí, que no se sabe quién es, lo llevó a que reconociera. Y el punto es que, según se dice y según comentaba este pastor,
nada puede entrar al cielo con pecado, dice. Entonces, tenemos que llegar al cielo con los pecados confesados. Eso fue lo que enseñó en este libro. Y por supuesto, se toman versículos bíblicos como los que le voy a mencionar, no están ahí. Pero versículos como, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está bien, lo dice Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, creo. Pero también otro versículo por ahí, de que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia de Dios. Muy bien, son versículos que están en la Biblia. Pero yo me pregunto, y así terminó la predicación, haciéndole pensar a la gente de que no puede morir si no ha confesado todos sus pecados, porque al cielo no entra nada con pecado y hay que confesarlos antes. Y díganme ustedes, ¿será que alguien se va a morir con la oportunidad de haber confesado todos sus pecados, aún aquellos que ni siquiera sabe que fueron pecado? Díganme ustedes, seamos sinceros. Es como decir que cuando Cristo venga por su iglesia, solo todos aquellos que están totalmente santos y habiendo confesado para que sus pecados fueran lavados en la sangre, esos son los que Jesús se va a llevar y va a arrebatar. O igual, como cuando en iglesias dicen, aquí hermanos, la cena del Señor solo la toman los que están en santidad y no han pecado. De hecho, estuvimos en una iglesia donde el pastor decía, y vieran qué pastor, después conocimos la historia, triste. Decía, hermanos, de hoy en 8 hay cena del Señor, para que se santifiquen toda esta semana. Como si tomar la cena del Señor ameritara algo especial, digámoslo así, y que solo para la cena tenemos que estar santificados. Eso es otro evangelio y eso es otra idea, pero no es así. O sea, delante del Señor tenemos que andar siempre bien. Haya o no haya cena, nos vayamos a morir o no nos vayamos a morir, tenemos que estar bien con el Señor. Nunca nadie va a poder estar totalmente limpio en el sentido, digamos, de ese pasaje. Ok. Entonces, me valgo de esto porque yo digo, ¿qué pensará la iglesia Fuente de Vida? Tal vez algunos que han estado más tiempo estudiando la Biblia con nosotros, estamos hablando ya de estudio bíblico, tal vez entiendan cómo es la cosa, pero creo que necesito exponer delante de la iglesia en la cual el Señor me ha puesto como pastor la verdad de la palabra de Dios. Y cuando uno predica estas cosas, también el predicador siente cierto temor de que alguien vaya a entender mal el evangelio, la palabra de Dios, porque el evangelio es libertad, pero muchas veces dice la Biblia que no libertad como ocasión para la carne, no libertad para ir a pecar, no libertad como pretexto o como un pretexto para que entonces voy a ir a hacer lo que quiero. No, es libertad para servirle al Señor, libertad para descargarme del peso de la ley que me condenaba, libertad porque también a través del evangelio soy libre de las cadenas que me ataban, los vicios, las malas costumbres, el pecado. Eso es libertad para seguir a Cristo. Pero puede ser que ande alguien por ahí como el perrito que tenía yo, que se llamaba Willy, perdón si alguien se llama Willy aquí. Resulta que Willy era un perro que lo tenía todo, perro chineado, fino, pero vivíamos aquí en esta casa con todo este lote, no existía la carpa, nada. Podía gozar del lote, de andar por aquí, tenía libertad, yo lo sacaba ahí con pechera, andar aquí por estudiar Colón y todo, pero no, él era pateperro, quería solo andar en la calle. De hecho, cuando vivimos en Cartago se perdió 2 meses, anduvo perdido 2 meses, usted sabe, lo encontramos, era un piedrero, así legítimo.
estaba en un precario, lo encontraba, era irreconocible. Willy, era irreconocible, o sea, era un Boston Terrier, tenía los ojos saltados ya de naturaleza. Ahora imagínenselo así, o sea, había que sostenerle los ojos para que no se le metieran cuando nos vio. Hubo que restaurarlo otra vez y volverlo otra vez a la, ¿verdad? 2 meses perdido con parásitos. Bueno, se le ha pegado todo, renco de una pata, de atrás, de todo. Pero él era pate perro. Él seguía pensando en la calle, en la calle. Ahí le ponía yo un sedazo, en aquella, no estaba esa malla, para que no se saliera. Se salía, aparecía al día siguiente lleno de sangre, todo mordisqueado, porque había una banda ahí, una pandilla de perros aquí a los 200 metros que lo agarraron y lo mordieron todo. Le ponía unas latas para que no se escapara para allá, se cortaba todo, porque él quería andar en la calle. Y la última vez estaba amarrado con la cadena, reventó la cadena y se fue en carrera ahí, no estábamos nosotros, se quiso tirar por ahí, no estaba el restaurante ese. Y ahí es un bajo como de 2 metros. Se tiró, la cadena se le quedó enredada en la tapia, y cuando llegamos, Willy estaba ahorcado. Por perro, por carnal, porque había tomado su libertad como ocasión para la carne. No entendía que podía vivir agradando a su dueño, recibiendo regalos, bendiciones, por ser un perrito que cuidaba la propiedad y hacía de ahí cariñoso, ¿ah? No, él no. Y hay muchos cristianos así, que no han entendido su libertad y no se componen con nada. Bueno, entonces, el problema es que este hermano una vez dijo también, que le estoy hablando, dijo: cuando hermanos venimos a Cristo, Jesús hace esto, borrón y cuenta nueva. Y todos dicen amén. No, hermanos, Dios guarde, el Señor haga borrón y cuenta nueva cuando llegamos a la cruz. Porque si cuando yo llego a la cruz, el Señor borra mis pecados y me empieza a hacer una cuenta nueva, ¿estoy listo otra vez? ¿Y por qué estoy listo otra vez? Porque entonces necesitaría un nuevo Salvador. Porque entonces el sacrificio de Cristo no sirvió para mis pecados futuros, solo sirvió para los de atrás. Me perdonaron los pecados y entonces ahora le dicen a uno: bueno, ahora sí, tus pecados pasados fueron perdonados, de aquí en adelante le toca a usted. Y si se guarda en santidad hasta el final, entonces serás salvo. Qué tirada, otra vez, en el estado de Adán otra vez, como si hubiéramos... Porque dígame usted, ¿cuál cristiano, después de que creyó en Cristo y nació de nuevo, no ha fallado? Todos hemos fallado. Entonces voy a empezar por ahí, porque Romanos capítulo 3, versículo, vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante dice, mire, esto es, perdón, si usted no lo ha escuchado nunca, esto es lo primero que usted tiene que aprender cuando usted, yo creo que antes de convertirse, antes de entregarle su vida a Cristo, alguien tiene que haberle enseñado esto, si no, vamos mal. Usted está solo por emociones, nada más, porque se trata de entender. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Y dice el 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es lo primero que tengo que entender para entender este asunto de que estoy hablando ahora. Nosotros todos sin Cristo, porque aquí está hablando de gentiles y judíos, el apóstol Pablo está diciendo, todos, toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad lo cubre el pecado de Adán. Está bajo esa cobertura que Adán le dio desde el principio, porque todos nacimos de Adán, bajo el pecado, separación de Dios, todos. Por eso no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien... Ahí sigue diciendo la palabra, si usted tiene la Biblia ahí.
Eso es lo primero que yo tengo que entender. Y lo que dice el versículo 23, para hacer un resumen, versículo 23 que tanto hemos escuchado: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad sin Cristo, sin Cristo. Aquí estamos hablando sin Cristo. Eso es lo primero. Pero hemos sido ya, la palabra de Dios dice que si usted reconoció su condición de pecador, así, de que está bajo el pecado, de que no es justo, de que no puede salvarse por sí mismo, entonces si usted reconoció eso y pidió perdón a Dios, a Jesús delante de la cruz, y usted nació de nuevo, ahora usted necesita saber que hay algo que pasó en su vida, y es lo que la Biblia llama que usted ha sido justificado. Por eso que estamos hablando de justificación, porque la carta a los Romanos de eso se trata, la mayoría de la carta, por lo menos hasta el capítulo 11. Justificados. En términos que se entiendan mejor, eso significa declarados libres de culpa. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que somos culpables. Porque si nosotros no tenemos a Cristo y nos morimos y nos presentamos delante del trono del juez, el juez nos va a juzgar según la ley. Y entonces vamos a ser hallados mentirosos, ladrones, adúlteros, de todo. Entonces vamos a ser hallados culpables. Definitivamente no hay escapatoria para nadie. Pero Dios, que nos ama tanto, envía a su Hijo Jesús para que pagara por todos nuestros pecados y llevara todas nuestras maldades en la cruz, y Él fuera crucificado, o Él pagara por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. La paga de nuestros pecados cayó sobre Él. La deuda nuestra cayó sobre Cristo en la cruz. Bueno, Romanos 5:8, si usted lo tiene por ahí cerquita, mire lo que dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No está hablando de un cristiano en el sentido de que Pablo está diciendo, mientras éramos pecadores, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque si usted ahora es cristiano, porque si ahora usted es un hijo de Dios, vea lo que dice el 9, voy a leer el 9. Dice: con mucha más razón, habiendo sido justificados, justificados en su sangre es por su sacrificio, por él seremos salvos de la ira. Al que no ha sido justificado de sus pecados, solo le espera la ira, nada más, no hay otra. O hay justificación o hay ira que caerá sobre el pecador. ¿Por qué? Porque rechazó el remedio de Dios. Rechazó que el Padre se despojara de su Hijo, el Hijo se despojara de su Padre y del trono de la gloria y viniera a este mundo, pasara la humillación de hacerse hombre y nacer en este mundo, crecer, ir a la cruz, humillado en la cruz, sufrir todos sus dolores y sus deudas, sus pecados, y morir en lugar de nosotros. Si yo rechazo todo eso, es el pecado más grande que existe. No hay salvación porque estoy rechazando la solución por mis pecados. Bueno, entonces lo que le quería decir es que si usted ha creído en Cristo, la Biblia llama a eso justificación. Les dije ahorita, justificación es ser declarado libre de culpa, porque todos somos culpables. ¿Ustedes creen que yo tengo la fe de ir al cielo si muero, estar con Cristo, porque he sido muy bueno, o porque dejé el pecado hace un tiempo, la vida del mundo, o porque soy pastor? Y no. Si yo sé, hermanos, que humanamente soy culpable. Si yo mato a alguien, no dejo de ser asesino.
Es más, puedo ir a pagar la cárcel 25 años, 30 años, 35 años, la condena, y cuando salgo, no salgo en condición de que ya no soy asesino. No, maté, soy asesino. Aunque ya pagué la condena, soy asesino, porque maté, eso no se quita. Por eso es que lo que hace Jesús es justificarnos de nuestra condición de pecado, de pecadores. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros en la cruz, por mis pecados, y yo creí en eso. Y entonces cuando yo creo en el que murió por mí en la cruz, su justicia, la de Él es justo, es el único justo. Él me dice, yo ahora te doy mi justicia. Dame tus pecados y te lo cambio por mi justicia. Y así es que funciona. El Señor ahora ya no me ve pecador, ahora el Señor me ve justo. ¿Cómo, pastor? ¿De dónde sacó usted eso? Bueno, siga leyendo ahí en el capítulo 5, leamos del versículo 16. En Romanos estamos. Y dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Ya les explico. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un pecado. Está hablando de Adán. Aquel uno que pecó es Adán. Y el don es la obra de Cristo, la justificación. Ponga atención. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchos pecados, muchas transgresiones para justificación. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, y especifica, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un don, es un regalo. El Señor te dice, yo te doy mi justicia, yo te hago justo porque creí. No viene automáticamente. Esto no es, hay una doctrina que se llama el universalismo, que enseña que ya porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años, todo el mundo es salvo. No. La Biblia bien enseña que los que se salvan son los que se arrepienten y creen en el sacrificio de Cristo. Mire lo que dice el versículo 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, está hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre, está hablando de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Yo, al creer en Cristo, fui constituido justo. Y si usted también lo hizo, véase como Dios lo ve, justo o justa. Deje de decir, es que todos somos pecadores. No, antes sí, ya ahora no. Ahora la naturaleza de Dios está en mí, el Espíritu Santo es la naturaleza de Dios y me justificó y me puso en una posición legal delante de Dios, porque estos son asuntos jurídicos, son asuntos legales. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto. El asunto es legal. Yo legalmente estaba bajo el pecado de Adán, me cubría el pecado de Adán porque yo era hijo de Adán, pero en el momento en que yo creo en Cristo, nazco de nuevo y renuncio a Adán, aquel infeliz que me preyó allá en el Edén, que se paseó en todos nosotros. Y entonces el postrer Adán, que es Cristo, vino a salvarme, y en ese creo. Entonces yo renuncio a Adán y le digo, ya Adán, yo no quiero que usted sea mi papá ahora. Le pego una patada, lo mando por allá y yo digo, yo quiero creer en aquel que se entregó, se dio su vida, pagó por mis pecados, derramó su sangre para enseñarme que me ama y que quiere mi salvación eterna en la cruz del Calvario. Y entonces yo empiezo a seguir y nazco de nuevo. Ahí hay un nuevo nacimiento. Lo que nace de carne, carne es, acuérdense.
Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Lo que nace de carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es el capítulo 3. Pero dice también que a todos los que lo recibieron, ese es el versículo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron por voluntad de hombre, por voluntad de mujer, sino que nacieron ¿de quién? De Dios, el Espíritu Santo. La naturaleza de Dios vino a mi vida, me justificó, no me hizo inocente. No. Es que ese es el milagro más grande que existe, hermanos. Que un montón de pecadores entendimos que éramos pecadores, que teníamos una naturaleza sin remedio, y entonces creímos en Cristo para que aún siendo nosotros con esta naturaleza podamos entrar al cielo. Eso es, el cielo es para la gente mala, no para la gente buena, porque ninguno bueno va a poder entrar al cielo por sus buenas obras o por ser bueno. Pero no malentienda, el cielo es para la gente mala, gente tan mala que se dio cuenta de que no podía salvarse, que solo a través de Cristo podía llegar al cielo. Y entonces se arrepintió de sus pecados, creyó en el sacrificio de Cristo, y vamos a estar allá. El sacrificio de Cristo no nos hace inocentes. Para ser inocente se tiene que demostrar que no soy culpable. Pero todos, ahí vimos, no hay justo ni aun uno. Todos estamos bajo el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos a alguien que nos justificara. Y Cristo nos justificó. Lo que pasa cuando yo entrego mi vida a Cristo es que Él me hace una nueva criatura, se aplica su justicia a mi vida, y entonces mi relación con Dios cambia. Yo era como amigo de Dios antes de tener a Cristo. No, ninguno. Todos éramos ¿qué? Enemigos. Por nuestras malas obras, por nuestra carne, por el pecado de Adán, enemigos de Dios. No teníamos amistad con Él ni nada. Estábamos lejos, eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero cuando hemos creído en Cristo, la relación esa termina de enemistad. Porque ahora viene a nosotros, a través del sacrificio de Cristo, una reconciliación. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y creo en el Señor Jesucristo que murió por mí, entonces yo paso de ser un enemigo de Dios, que estaba lejos de Dios, ahora a ser una nueva criatura en Cristo, hijo de Dios, nada menos. Pasé de ser un enemigo, ahora a ser hijo de Dios. Segunda de Corintios 5:19, y esto, a lo que voy es a esto. Mire lo que dice. Dios estaba en Cristo, 19 en adelante, Dios estaba en Cristo reconciliando. Voy a cambiarle el orden a esto para que se entienda mejor. Al decir Dios estaba en Cristo es que Dios por medio de Cristo, o Dios a través de Cristo, estaba reconciliando consigo al mundo. Solo a través del sacrificio de Cristo alguien puede ser reconciliado con Dios. No se puede a través de sacrificio de nadie más, ni otra persona, ni nada, profeta o lo que sea. Entonces Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y mire lo que dice aquí: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es una buena noticia de que Dios no nos toma en cuenta los pecados. Ahora, espérense, porque necesito hacer un balance. Porque ahorita ¿cómo se llama? La balanza se está inclinando para este lado. Y en la Biblia todo es un balance. Uy, no me toman en cuenta mis pecados, va a decir alguien por ahí. No, lo que está diciendo la palabra es que a pesar de ser pecadores, a pesar de que estábamos llenos de pecados y todo,
gracias a Dios, porque Cristo está pagando por los pecados, Dios no me los toma en cuenta. Dios toma en cuenta ahora la fe en su sacrificio. Mire lo que sigue diciendo. Entonces Dios estaba reconciliando consigo al mundo y nos encargó a nosotros esa palabra, ir a anunciarle a todos que Dios reconcilió consigo al mundo. Y mire lo que dice el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo. Ese fue el que no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si yo estoy en Cristo, entonces Dios su justicia queda satisfecha. Eso es lo grande de todo esto, hermanos, que a través del sacrificio de Cristo, la ira de Dios fue satisfecha. Murió un cordero sin mancha, el sacrificio perfecto en lugar de todos los culpables, y Dios descargó la ira que le toca a usted y a mí, la descargó sobre Cristo. Él fue castigado en mi lugar, castigado por mí. El infierno sufrió Jesús por mí y por usted. Ese es el evangelio. Y si yo creo en eso, entonces soy justificado. Soy justificado. Jurídicamente, o sea, legalmente, Jesús nos declara libres de culpa, aunque seamos culpables. Eso nunca se le tiene que quitar a usted de la mente. Usted nunca puede decir, sí, ahora es que soy muy bueno y por eso es que voy para el cielo. No, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para entrar al cielo. Por eso murió Cristo. Pero no peque ofendiendo a Dios, creyendo que entonces eso usted le da licencia para la carne. Porque eso sí es apuñalar a Cristo por su sacrificio. Eso es ofenderlo. Eso es tomar lo que tanto le costó a Él para satisfacerme a mí mismo, el egoísmo de la carne. Entonces, a lo que voy es esto, hermanos. La relación cambió. Yo ya no soy hijo de Adán, ahora soy hijo de Dios. Pero, como hijo de Dios, y tengo relación ahora de hijo con mi padre, si yo le fallo a Dios hoy, si pequé, si cometí un error, hice algo que no tenía que hacer, dije algo que no tenía que decir, entonces esos pecados rompen la comunión con Dios. No rompen la relación con Dios de que yo he sido justificado y soy una nueva criatura, hijo de Dios, etc. Yo no, ahora tengo Padre y he sido escrito mi nombre en el libro de la vida, tengo herencia en los cielos, etc. Pero la comunión con Dios se rompe. Y entonces por eso Juan, en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, dice, si pecamos, y a eso es lo que se refiere Juan cuando escribe esto. Versículo 8, 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es que lo que pasa es que yo cuando le fallo a Dios como hijo, se rompe la comunicación con Dios y me ensucio. Ahí dice, pero si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Pero este versículo no quiere decir de que yo necesito urgentemente como una condición tener que haber confesado todos mis pecados para poder entrar al cielo. Jamás, nadie puede, nadie podría, imposible. Por eso es que el sacrificio de Cristo sirve para justificarme de mis pecados pasados, de mis pecados presentes y de mis futuros pecados. Porque si no, estaríamos sin esperanza. Porque nadie puede decir que no va a fallar nunca. Fallamos de una u otra forma. Pero yo veo en eso más bien una oportunidad para decir, qué grande es Dios, que pagó mi deuda futura,
que su sacrificio cubrió aún aquello que yo no puedo controlar, que son mis fallas, mis pensamientos, mis impulsos, mis, no sé, tonterías, mis rabietas y cosas así. Por supuesto, Él puso a su Espíritu Santo en nosotros para que haya una santificación en la vida nuestra, someternos al Espíritu y vayamos de gloria en gloria para ser transformados en su misma imagen cada día. A la imagen de Cristo nos dio su Espíritu para que nosotros sigamos sus pisadas. Pero imposible, hermanos, llegar a la muerte sin ninguna mancha de esas que podemos cometer cada día. ¿Qué es lo que recomienda el Señor? Así como caminan todos los días y se ensucian y al día siguiente tienen que bañarse, nos sudamos, al día siguiente nos bañamos, a veces en un día nos bañamos hasta, aquí en Ciudad Colón, hasta 3 veces, 2 veces, porque ya nos sentimos todos pegajosos y todo, ¿verdad? Pues así es la vida del cristiano. Se nos pega la suciedad, caminar en este mundo, porque andamos en los trabajos, porque vamos aquí, vamos allá y hablan personas y dicen cosas y pensamos cosas que no hay que pensar y todo eso nos ensucia. Necesitamos entonces confesar mis pecados para limpiarme de la maldad y mantenerme limpio delante del Señor. Pero no es que me mantengo limpio delante del Señor para salvación, sino para comunión. No para salvación, sino para comunión. A mí me dio pesar ver que este hermano terminó su predicación y yo me imagino que todo el mundo se fue para la casa apachurrado. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque dijo, a este hermano se le dio otra oportunidad de confesar sus pecados ahí y volver otra vez a la vida, pero usted no se sabe si usted va a tener la oportunidad de confesar sus pecados o no, porque al cielo nadie entra con pecado. Qué difícil. Pero al cielo sí entramos justificados del pecado. Usted me está captando lo que hace el sacrificio de Cristo. Esto es lo primero que debe aprender un cristiano, la justificación, la doctrina de la justificación. Por eso lea Romanos, lea Gálatas. Hermanos, eso es lo principal, de que Cristo pagó por mis pecados, todos mis pecados. Bueno, y entonces luego viene, porque cuando yo creo en Cristo, pasan 2 cosas y con esto termino. El Señor me regenera y el Señor me santifica. Me regenera por el Espíritu Santo. Regenera es que, si lo vemos desde el contrario de regenerar, es degenerar. Si yo no estoy regenerado, ¿qué estoy? Degenerado. Y no es que estoy diciéndoles que somos unos degenerados, como lo entendemos, pero sí, naturalmente hay una degeneración en nuestra mente, en nuestra alma. Y el Espíritu Santo, si ustedes quieren lo ven ahí en Tito, en el capítulo 3. Por eso es que el Señor nos da su Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 4 y 5 de Tito dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, nos salvó. Eso es cuando creímos en Cristo. No por obras de justicia, o sea, no porque fuimos muy buenos o hicimos algo bueno, sino que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ve? Cuando yo nazco de nuevo, sucede un milagro. No es solo que yo soy justificado y declarado libre de culpa delante de Dios, sino que Dios nos envía una ayuda sobrenatural. Voy a regenerarte, voy a renovarte, te voy a lavar porque estás sucio y te voy a lavar de adentro porque el problema viene desde adentro y te voy a renovar desde adentro por medio del Espíritu Santo. Entonces nos santifica y empieza una santificación progresiva. Por eso es que algunos dudan
de que si alguien creyó en Cristo, le entregó su vida a Cristo y sigue igual, se duda de que esa persona realmente se haya entregado a Cristo. Porque lo que produce haber nacido de nuevo es regeneración y santificación. Si yo sigo en la misma fiesta, si yo sigo en el adulterio, si yo sigo en la mentira, que lastimosamente muchos cristianos que mienten como si nada, que se arrepientan de eso, dicen mentiras como decir verdades. Si yo sigo en esas cosas, tengo que examinarme a mí mismo, porque ¿en qué me diferencio de antes? Si seguí en la misma. Creo que voy a ir al cielo porque hice una oración y porque creí en Cristo. No, hermanos, el diablo cree también y va para el infierno, que le vuela la bata, diría mi madre. Los demonios creen, pero son más respetuosos que nosotros, por lo menos tiemblan en la presencia de Dios, los demonios. Le decían a Jesús: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de David? Que viniste a atormentarnos antes de tiempo. No, el cristiano peca como si nada, irrespetuosamente y pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Eso dice la Biblia, es pisotear a Cristo, pisotear su sacrificio, tener por inmunda la sangre con que fue. Es que no lo han leído ustedes en la Biblia, Hebreos capítulo 6. El cristiano que conoció a Cristo, que fue partícipe de la palabra y del Espíritu Santo y peca deliberadamente, lo que está haciendo es diciendo: Señor Jesús, voy a pisotear tu sangre, aquí está la cruz, ahí está la sangre, no me importa, váyase a freír churros. Así. ¿Ustedes creen que una persona de esas tendrá salvación eterna si está despreciando el remedio para su salvación? Eso es rechazar el Evangelio. Usted puede decirle al Señor: gracias, Jesús, porque me justificaste. Yo me conozco, Señor, y sé que si no fuera porque esto es sobrenatural y porque tu sacrificio, en tu sacrificio y con tu sacrificio llevaste mis pecados, Señor, y todo lo malo que he sido, yo reconozco que si no fuera por eso, directico al infierno iría, Señor. Pero gracias, Jesús, por haber pagado por mis pecados. Espíritu Santo, lávame. Espíritu Santo, renuévame. Espíritu Santo, regenérame. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Yo decido someterme a ti, Espíritu de Dios. Y si alguno tiene duda de su salvación aquí hoy, pues eso es una señal. ¿Buena o mala? Buena porque si es una señal buena, porque si usted se arrepiente hoy mismo y le pide perdón a Dios y se vuelve a Cristo. Y mala si reconoce eso pero no hace nada. Entonces usted le puede decir: Señor Jesús, yo creo en tu sacrificio por mí, Señor. Yo creo que pagaste por mis pecados. Yo no quiero ser, Señor, yo no quiero menospreciar ni despreciar tu sacrificio en la cruz. Yo no quiero, Señor Dios, ofenderte. Y perdóname si en algún momento lo he hecho, Espíritu Santo. Perdóname Jesús. Perdóname, Padre, si en algún momento he hecho las del perro que vuelve al vómito. Perdóname si en algún momento he hecho las de una chancha recién lavada, como dice la Biblia, se vuelve a revolcar en el lodo. Perdóname por eso, porque tu sangre me lavó. Y no puede ser que yo vaya a menospreciar tu sangre que me lavó y revolcándome otra vez en este mundo que solo es inmundicia, Señor. Renuévame, Señor. Yo creo en tu sacrificio. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, Señor. Cámbiame a mí. Señor, hazme, Señor, un trasplante de corazón, un trasplante, Señor, de sentimientos, del alma, Señor, para poder seguirte y servirte. Necesito eso, yo solo no puedo.
Sola no puedo. Y no lo intenten sus fuerzas, hermano y hermana, no puede. Necesita el Espíritu Santo. Y solo a los que rechazan a Adán y aceptan a Cristo, cambian de posición legal delante de Dios y ahora son hechos hijos de Dios. Solo esas personas van a poder entrar al reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús, por haberme dado entrada al reino de los cielos, Señor, a través de tu sacrificio, Señor. Alabo tu nombre y te bendigo, Señor, y te adoro, Señor. Gracias por justificarme. Gracias por justificarme.